Buenas noches. Los cardiólogos están cada vez más de actualidad porque los problemas cardiovasculares están muy extendidos, provocando el 26% de las muertes en España y 3 millones de personas tienen hipertensión y no lo saben. Y porque al menos algunos de ellos han dado el paso de tener una función exclusivamente terapéutica a implicarse en la divulgación. Y es que cada uno de nosotros podemos hacer algo por evitar o al menos reducir los riesgos de esos problemas de salud. Una dieta equilibrada, ejercicio físico regular, el afecto, controlar el peso, no fumar, reducir el alcohol y un adecuado control médico son sencillos y eficaces consejos. Hoy nos los van a dar profesionales y buenos. Si ya es admirable la profesión sanitaria, que quienes la ejercen se impliquen en la divulgación a la población en general, lo es mucho más. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. En efecto, un programa en el que queremos hablar de un asunto que afecta a muchísimas personas, que es muy extendido, que no hay por qué tratarlo exclusivamente desde el punto de vista científico o médico, sino también desde el punto de vista, digamos, del día a día cotidiano a nivel familiar, porque podemos hacer cosas para evitar que esos riesgos se vayan reduciendo. Hay más muertes por problemas cardiovasculares que por cáncer, aunque nos asuste muchísimo más esta segunda parte que la primera. Y nos acompaña en el programa de hoy Pepe Avellán, médico especialista en el ámbito cardiovascular, de salud cardiovascular. Pepe, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Acabo de decir es así, ¿verdad? Ese dato, ¿no? Sí, es cierto. Es sorprendente. La mortalidad cardiovascular es la primera. En la última edición de la Estadística Nacional de Mortalidad, el cáncer supera un poquito a las cardiovasculares, pero están ahí al tocarse y en todo el mundo occidental es la primera causa de mortalidad las cardiovasculares. Pues muchas gracias, Pepe, por estar aquí esta noche, echarnos una mano. Nos acompaña también Pilar Hernández, ella es experta en nutrición humana y dietética porque tiene mucho que ver en la nutrición, tanto cuando una persona está sana como cuando una persona tiene problemas de salud. Y además tengo que decir que Pilar es experta en alimentación o en nutrición oncológica, ¿no? En personas que tienen problemas oncológicos. Sí, la verdad que aquí hay como dos extremos, la sobrenutrición de las enfermedades cardiovasculares y luego la desnutrición, que es más frecuente en pacientes oncológicos sobre todo. Entonces son como dos extremos de lo que supone la enfermedad y la repercusión que tiene también a nivel nutricional. Bien, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí. Y bueno, a ver cómo nos organizamos esta noche, porque tenemos a Pepe Avellán Jr. y a Pepe Avellán Senior, perdón, al revés, Pepe Avellán Senior. Gracias por lo de Junior. Pepe Senior, el padre, y Pepe Avellán Jr. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a ti, Antonio, por invitarme, por pensar en mí. Para mí es una vez que me dedico mucho, como has dicho, a la divulgación. Creo que es muy importante, creo que es una obligación ética que tiene el médico, bien sea pues divulgar en su círculo en el que pueda, o ahora, pues, como he hecho yo, adueñarnos o aprovecharnos de las redes sociales para hablarle al mundo, ¿no? Creo que es fundamental porque en la prevención está la mayor ganancia que podemos hacer. ¿Te ha sorprendido eso de las redes sociales? Que haya esa repercusión, y yo no sé si cuando pones cierto tipo de cosas, cierto tipo de consejos, ves el impacto que hay y la demanda que se produce, ¿te llega a llamar la atención o no? Sí, sí, o sea, me llama muchísimo. Yo cuando me lancé a divulgar en redes sociales realmente no tenía, y en cierto modo sigo sin tener referentes. Hay muy pocos médicos que se dediquen a divulgar, y quienes lo hacen, muy pocos lo hacen desde el punto de vista cardiovascular. Sí. Más en Estados Unidos, pero es otro tipo de medicina que no es totalmente aplicable a nuestro sistema sanitario, y sin duda
el feedback de la gente, como me preguntas, es fundamental para regularte y saber, yo intento intuir o aprender cómo dar ciertos mensajes para que se acojan de la mejor manera posible. Y en eso las redes sociales tienen unas peculiaridades que son únicas de ellas. Por ejemplo, si tú das un mensaje aburrido, por muy cierto que sea, nadie te lo va a coger. Tienes que intentar jugar con la perspicacia, con la intuición, con la sorpresa. Tienes que aprender a cebar un mensaje. Ya sabes que en un vídeo los 3 primeros segundos son fundamentales para que se vea el resto del vídeo. Hay muchas cosas, tiene que ser bonito, no puedes salir con un fondo feo o tú mismo feo, no puedes salir desaliñado, tienes que llamar la atención. Y entonces mucha gente se queda en esa superficialidad y cree que las redes sociales son de gente que, pues no sé, que baila o enseña las bragas, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo esas personas es dar un mensaje y se aprovechan de las redes. Si tú tienes, eso no significa que las redes sean malas. Si tú tienes un buen mensaje que dar, puedes aprovecharte de esas peculiaridades para llegar e intentar ayudar, y eso es lo que intento hacer. Sí, lo que pasa es que, y alguna vez ha salido ese tema aquí en este programa, cuando hemos hablado de salud, hay médicos en general que le dicen al paciente, usted puede tener tal cosa, no busque en internet, busque un profesional. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene, incluso antes de que haya sido diagnosticado, ¿no? En ese momento de duda, de preocupación, si uno empieza a buscar en internet, como encuentra cosas casi siempre realmente graves, el sufrimiento que se genera es mayor. Entonces los médicos te recomiendan, no busque usted en internet, vaya al profesional. ¿Dónde te quedas tú? ¿Cuál es tu aportación sin entrar en ese riesgo? Yo espero no entrar dentro de las cosas que están en ese internet que les recomiendan no buscar, porque realmente creo que es un buen mensaje que los pacientes no deben de buscar información a lo loco, sino acudir a fuentes fidedignas, confiables. Y yo intento ser una de ellas. De todos modos, yo creo que estoy en un punto previo. Fíjate, cuando yo le digo a un paciente no busques en internet, es en previsión a un diagnóstico o un tratamiento que va a tomar. Yo donde pretendo estar es antes de que ocurra la enfermedad, ¿no? En la prevención total. Si pensamos que la vida es lo que pasa desde que nacemos hasta que morimos, hay un momento habitualmente en el que enfermamos que está bastante cercano a la muerte. Pasamos la mayor parte de nuestra vida sana, pues ahí estuvo yo. Porque lo que pretendo dar a entender es que si tú llevas buenos hábitos en este espacio de salud, antes de enfermar, es lo que va a hacer que se retrase lo máximo la enfermedad y sobre todo la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es otro espacio. Es decir, haces en redes sociales lo que queremos hacer en esta noche en el programa. Es así, es parte de lo mismo. Sí. Son dos medios diferentes, evidentemente, pero lo que queremos es hacer labor de divulgación, de promoción, de consejos para una vida sana, una vida saludable. Totalmente. Así es. Pepe, una cuestión. ¿Hay problemas cardiovasculares graves y menores? Hay muchos, ¿no? Hay un abanico enorme. O lo que pasa es que unos llevan a otros, los pequeños terminan complicándose. Ponnos algunos ejemplos. Vamos a ver. La afectación de los órganos nobles, órganos vitales, generalmente trae consecuencias graves siempre. Es decir, los órganos nobles, los órganos diana, son el cerebro, el corazón, el riñón, el vaso en general. Sí. Entonces, una afectación cerebral, cardíaca o renal nunca es leve, es una enfermedad grave. Otra cosa es que podemos decir la graduación de esa enfermedad, es decir, una cardiopatía isquémica, mientras no desarrolla un infarto de miocardio, como la catalogas, es una enfermedad grave. El fin de ese proceso es llegar a un infarto de miocardio, eso es gravísimo, porque un porcentaje, un tercio de esos mueren en las primeras 24 horas. Una afectación renal es un proceso grave, porque te complica la vida. Es decir, la albuminuria ya es un marcador de riesgo grave. No digamos una afectación cerebral. ¿Qué consideran menos grave? ¿Un accidente isquémico transitorio?
que se resuelve en 24 horas, puede ser premonitorio de que se está gestando un ictus aterotrombótico en las siguientes horas. Con lo cual no hay procesos graves y menos graves. Todos los procesos y las morbilidades de estos órganos son graves. Otra cosa es los factores latentes que están presentes en el individuo y que son detectables y que te van a llevar a esas complicaciones. A eso me refiero. Que son los factores de riesgo cardiovascular. Sí. Se han descrito muchos, pero para centrarnos en los mayores, sí, son la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia o dislipidemia, si quieres, porque también entra en juego el HDL, etcétera, la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, el sobrepeso y el tabaquismo. Esos son los mayores. Luego hay otros, muchos, que también son a tener en consideración, pero son menores. Y esos son, muchos de ellos, intervenibles y modificables. Entonces, cuando un paciente detectamos esos factores, pues tenemos que tratar de controlarlos para evitar que den esas complicaciones. Que no significa necesariamente que acaben un problema grave, pero que el riesgo, pues, francamente... El riesgo es una prueba, o sea, factor de riesgo es un predictor estadístico de morbilidad, de enfermar. Es una probabilidad estadística. No quiere decir que necesaria e inexorablemente te conduzca a, pero sí que tienes muchas papeletas que juegas en ese sorteo para que te toque. Con lo cual hay que cuidarse. De todas las cosas que ha dicho Pilar, de todas las cosas que ha dicho Pepe, muchas de ellas tienen que ver con la alimentación y con la actividad física, ¿no? Evidentemente, igual que decía Pepe Junior, que hay un momento que es la prevención, es decir, para llegar a todos esos estados que son un poquito, que van a ser más graves y las consecuencias son mayores, pues para eso estamos los nutricionistas, para prevenir, educar, reconducir conductas que... Yo creo que va todo de... Al final, el estilo de vida está muy relacionado con al final, con hábitos dietéticos. Yo creo que una persona que es ordenada en sus hábitos dietéticos va a ser ordenada haciendo ejercicio físico, es ordenada emocionalmente, es decir, al final son muchos factores lo que hace que una persona esté en equilibrio, hablando tanto de salud como emocional, como físico, como psicológico, y es todo. Y la prevención va en ese camino, es decir, en divulgar para que la gente no llegue a tener un infarto, y entonces cuando tiene el infarto es cuando coge las riendas de su vida, que eso lo habrás visto cada día en la consulta. O sea, a mí me llegan justo cuando quieren cambiar de vida radical, cuando han tenido un susto, llevan no sé cuántos estén, y entonces pues ahí ya se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué, con lo que hemos hablado de la cantidad de gente que fallece por problemas cardiovasculares, pero con lo que ha avanzado la cardiología, ¿por qué se producen tantos fallecimientos? En la primera, o sea, de hecho el 42% se muere antes de llegar al hospital, pues por eso, porque la cardiopatía isquémica es una enfermedad potencialmente mortal. Cuando yo tengo un infarto, yo segundo a segundo me la estoy jugando a que mi miocardio no se irrite de tal manera, al dejar de recibir flujo sanguíneo, me haga una arritmia mortal, y es que ahí la mortalidad es tremenda en minutos. Entonces ya depende de que estés acompañado, de que te hagan masaje, y luego las repercusiones que va a tener un cese de la irrigación del cerebro si es que sales. Entonces, por mucho que podamos avanzar en el tratamiento incluso agudo del infarto, es que es una enfermedad potencialmente fulminante. Entonces, cualquier coágulo en una arteria, por muy pequeña que sea, te puede irritar el corazón, generar una arritmia ventricular que termine en fibrilación ventricular y se ha acabado. Porque si estás en el hospital ya... Tienes más posibilidades de que eso se aborte, porque enseguida alguien te va a ver, estás vigilado, estás monitorizado, te van a hacer reanimación cardiopulmonar y entonces pues sale. Nosotros tenemos anécdotas muy llamativas y chulas en la sala de hemodinámica, que si eso te pasa, y nos pasa cada día en la sala de hemodinámica, interviniendo un infarto agudo, que haces una arritmia mortal, una ATV, fibrilación ventricular, pues simplemente separado, le da al desfibrilador, pum, al reinicio y sigues trabajando. Y eso son muertes que si estuvieran en su casa pues se quedaban.
¿sabes? O sea que estando en el hospital está todo controlado o tienen muchas más probabilidades. Por supuesto, hay pacientes que en el hospital hacen una parada y que no salen, pero son desde luego muchos más los que salen al hospital que en su casa, infinitamente más, y son muchos más los que salen los que se quedan cuando están en el hospital. La supervivencia del infarto, pues si has llegado al hospital, es del 98%. O sea, lo que me estás diciendo, una conclusión de lo que me estás diciendo es que no sé si en las universidades, y sé que aquí se va a hacer, pero ya incluso en los institutos, enseñar a hacer reanimación cardiopulmonar debería ser algo imprescindible. Pero por supuesto, pero es que no hay ninguna duda, o sea, aprender a afrontar una parada cardiorrespiratoria salva vidas y no cuesta nada aprender, son tonterías realmente, es muy sencillo. O sea, lo único que tienes que preocuparte es de dar compresiones torácicas, asegurarte que no hay circulación, que no hay respiración, dar compresiones torácicas y si puedes, insuflar de algún modo aire, pero con dar compresiones torácicas ya estás haciendo mucho. Estás haciendo que el corazón coja sangre y al exprimirlo que la bombee y ya estás haciendo mucho. Y en los casos más graves... Y ya después de llamar a los servicios médicos. Sí, sin duda. En los casos más graves, y yo quiero hablar muy poquito de los casos graves, porque quiero que sea divulgación para la generalidad de los espectadores, pero en los casos más graves se están haciendo auténticas, hace poco escuchaba a un cardiólogo, auténticas barbaridades, quiero decir maravillas, vamos a poner la palabra, maravillas en cuanto a lo que es una intervención quirúrgica aquí en la región de Murcia, en Santa Lucía, no lo conozco exactamente, en la Risaca sí que me lo contaba un médico de allí, y me ponía algunos ejemplos. Ponnos tú algunos ejemplos pues eso, de una persona que llega con un problema grave de corazón y que sois capaces de salvarle la vida. Es brutal. Lo que podemos hacer es brutal. La gente no lo sabe, tampoco sé si lo tiene que saber, pero realmente hemos avanzado muchísimo en el tratamiento agudo del infarto o de una enfermedad que es potencialmente mortal, pero es eso, en el tratamiento, pues no sé, te cuento un caso de hace pocas semanas. Tuve un infarto un sábado de madrugada, eran las 12 de la noche, y llegó un paciente diabético que estaba sufriendo un infarto. Cuando les vimos rápidamente las arterias coronarias, estaba todo tremendamente calcificado, se le había cerrado una, pero sobre una arteria absolutamente calcificada, que eso era incruzable con material habitual. Entonces era joven, 60 y pico años, y entonces claro, te planteas que tienes que ir a por todas. Si tienes que abrir eso, el corazón había dejado prácticamente de bombear, tiene una fracción de eyección del 15-20%, cuando lo normal es por encima del 50%, estaba muy justito y digamos que para morirse inminentemente. Era muy joven y por supuesto pues tienes que ir a por todas, y la única posibilidad de meterme donde tenía la obstrucción, que era el tronco coronario, es la arteria principal del corazón, era implantando una especie de corazón artificial que te permitiera hacer la intervención, porque tú sabes que un corazón con una reserva que va tan débil, en cuanto tú metes material para limpiar, eso ocluye aún más la circulación y se hunde y se va. Entonces tuvimos que implantar un dispositivo que se llama Impela, que lo tenemos en nuestro hospital, que es a lo mejor del tamaño de un dedo índice, que se mete a través de la válvula aórtica, que es la salida del corazón. Entonces succiona sangre por un sitio, por el extremo distal, y la suelta por el proximal, digamos que hace de corazón. Es una especie de aspirador y bomba. Entonces eso te estabiliza pues la circulación sanguínea de ese paciente y te hace de corazón. Puede estar varias semanas incluso con el paciente conectado si hiciese falta. Tuvimos que abrir uno, lo pusimos, y luego la lesión era tan difícil, estaba tan calcificado, que tuvimos que usar un dispositivo de rotablación, que se llama, que es pues casi una taladradora, que es una fresa de diamante de 1,5 milímetros de diámetro, que va a unas 150.000 revoluciones por minuto fresando el calcio de esa arteria coronaria. Sabes que eso, sin el corazón artificial, el paciente se va a hundir seguro. Pero bueno, pues ahí estuvimos varias horas y pudimos abrir la arteria, reconstruirla y salió bien. Y nada, a la semana estaba el paciente en planta y para irse a su casa.
O sea, pero los dispositivos que pusimos ahí, eso era tremendo, eso era tremendo. Y todo sin salir de Santa Lucía, ¿eh? Y eso lo hacen igual en la Resaca cuando es preciso, y luego pues si hablas de cirugía, pues ya hacen absolutas virguerías. Los cirujanos cardíacos nos están operando, bueno, nos están operando a los pacientes con abordajes mínimamente invasivos que reparan la válvula mitral, que eso es una maravilla. Y aquí son de los sitios que mejor operan la válvula mitral de España, ¿no? Y eso hay que decirlo, porque creo que como murcianos para estar orgullosos, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿El sufrimiento de tener que abordar una operación de esas características con todo el riesgo que supone, o la satisfacción de después de ver a ese paciente que se viste y se va a su casa? No tengo duda, la satisfacción, vamos, cero duda. Es lo que cuando yo termino una intervención así, veo que ha salido bien, y a mí ya me merece la pena todo, aunque sea un sábado a las 5 de la mañana como en esta ocasión. Sin duda, sin duda, sin duda. Pepe, un buen amigo común tuyo y mío decía que para tener una buena salud y vivir muchos años hacían falta 3 cosas. Hacían falta tener una buena genética, unos buenos hábitos de vida y tener suerte. Efectivamente. Eso es así, ¿no? Y suerte en la vida, exactamente. Eso, como dice el dicho, es el que nace pobre y feo y además tonto perdido y se muere y se condena, ese sí que es alucío, ¿no? Pues la genética es muy importante. Es decir, el disponer de unos genes que te protejan del desarrollo de ciertos procesos cardiovasculares va de recibo, es lo que tú recibes. Desgraciadamente, a lo mejor tienes unas variaciones genéticas que llamamos SNP que te afectan al desarrollo de esas enfermedades y te hacen más vulnerable, más sensible a que puedas desarrollar diabetes, a que puedas desarrollar hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera. Pues tú imagínate que naces con unos genes que te afectan a la regulación de los receptores de la LDL. Pues chico, te vas a tener hipercolesterolemia de por vida, o incluso la vas a tener familiar, que eso es muy grave. La genética es muy importante. ¿En qué porcentaje influye tu genética en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares? Pues ya te está en un 30 o un 60%. En un 30 o un 60% influye tu dotación genética en protegerte o no protegerte de las enfermedades cardiovasculares. Pero luego está, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, yo soy yo en este caso, yo soy yo, mi genética, y mi circunstancia es mi epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la interacción mía con el medio ambiente. Es decir, yo puedo tener una buena dotación genética y hacer muy bien las cosas, ese estilo de vida que hablábamos antes, ¿no? Entonces estoy protegido en lo que... Ahora, yo puedo tener una buena dotación genética y hacer muy mal estilo de vida. ¿En qué porcentaje me influye a mí la epigenética? En un 60-65%. Es altísimo. Fíjate. Muchísimo. Es decir, si yo tengo una mala dotación genética y hago muy bien una dieta estupenda, que luego hablaremos, sí, y llevo un estilo de vida y demás, yo puedo reducir hasta un 65%, retrasar, porque inexorablemente si estoy predispuesto a ser diabético lo voy a ser, pero no es lo mismo que me debute la diabetes a los 40 que a los 70. Porque tengo menos tiempo para que se vayan deteriorando esos órganos, ¿no? Luego eso es muy importante. Y luego la suerte, el factor suerte, sí, es muy importante. Sí, precisamente y además os pido que ahora los 3 participéis en eso, ¿no? En esa serie de consejos de hábitos de vida saludable que sabes que los notas cuando ves unas arterias sanas, un corazón sano, que en efecto esa persona tiene esos hábitos. Yo recuerdo hace ya algunos años hubo un congreso aquí en la UCAM y vinieron expertos en el ámbito de la salud de primer nivel y aproveché para hacer un programa y les hice una encuestecilla. Entre ellos vino el doctor Pedro Guillén. Yo le preguntaba, de usted, Pedro, dame un consejo o da un consejo de hábito de vida saludable. Y él decía, la actividad física es importante, fundamental, a cualquier edad y demás, y le ponía el ejemplo. Estaba también Campistol, que es el director del Hospital Clínic de Barcelona, el nefrólogo, y él hablaba de la nutrición, creo que era, la alimentación, tal. Y recuerdo que también estaba Juan Carlos Ispizúa. Y yo le preguntaba, Juan Carlos, dame un consejo, y me dejó ahí descolocado porque decía, el estrés es un elemento absolutamente dañino
para la salud, para muchas cosas en el ámbito de la salud, también de la salud cardiovascular. Y yo, por poner algunas cosas que yo recuerdo en aquel momento que me decían personas ilustres en el ámbito de la salud. Pero vamos a hablar de la alimentación. ¿Qué efectos tiene la alimentación sana sobre una persona o la alimentación negativa? Vamos a hablar de cosas positivas y negativas. Sí, si hablamos en lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, de lo que estamos hablando hoy, evidentemente hay distintos nutrientes que van a ir mal para las enfermedades y son todos aquellos que atrancan las arterias, por decirlo claramente, y esos son pues todos los alimentos que son grasas saturadas, por ejemplo, lo que van a hacer es aumentar el colesterol, se queda en las arterias y al final la sangre no puede bombear y tenemos todos los problemas que hemos hablado anteriormente. Luego el azúcar, pues el azúcar... Grasas saturadas. Grasas saturadas. Ponme ejemplo de grasas saturadas. Grasas saturadas, pues es toda la grasa que nosotros a temperatura ambiente la vemos sólida, ¿sí? Esa va mal para la enfermedad cardiovascular. Pues toda la grasa que se ve sólida, blanca, de un animal, evidentemente, las grasas animales, y pues un alimento que tenga grasa saludable, por ejemplo, pues sería los frutos secos, el aceite de oliva, basar, es decir, la base del aderezo español es el aceite de oliva, pues utilizar aceite de oliva y, por ejemplo, frutos secos, grasas, por ejemplo, procedentes del aguacate, todo ese tipo de grasas serían grasas saludables y que nuestro organismo necesita. Luego, por otro lado, también los azúcares, ¿vale? A mí es verdad que soy una persona que no me gusta demonizar alimentos porque trabajo con pacientes muy desnutridos, entonces cuando un paciente no come, cualquier nutriente es efectivo. Pero si bien es cierto que en la época en la que vivimos, que estaba pensando hoy que es que hay una paradoja increíble, porque nunca en la vida hubo tantas opciones para comer tantas cosas. Tú te pones en un lineal del supermercado y tienes 400 referencias de lácteos. Con lo cual, y eso es una paradoja porque nuestro ritmo de vida, yo me paso 8 o 10 horas sentadas. Yo tengo que hacer un esfuerzo para hacer un gasto calórico. Claro. Es decir, tengo que hacer un esfuerzo porque mi vida normal, mi trabajo, no me lo permite, no hago ningún gasto calórico. Entonces, eso es una paradoja. Si no tienes detrás una buena educación nutricional, no te han educado en tu familia, no tienes unos hábitos, hoy en día, y de hecho ya yo creo que la sociedad va más hacia, pero yo creo que todavía vivimos como hay una parte de la sociedad que vive muy de la posguerra y es si hay comida hay que comer y ya hay otra parte, ¿no?, más joven que ya cuidamos y nos fijamos mucho en qué comemos y cómo lo comemos, y eso yo creo que es muy importante. Y luego pues hay, por ejemplo, lo que hablaba de los azúcares se almacenan, tienen una capacidad de almacenamiento en el hígado y en el músculo. Cuando pasan de ahí, pasan al tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa y al final vuelven a tener los mismos efectos sobre efectos cardiovasculares, es decir, a nivel del metabolismo lipídico y demás. Entonces, ¿de dónde podemos encontrar hidratos de carbono que sean saludables? Pues en las legumbres. Básicamente, yo diría que son alimentos frescos que encontramos en la huerta, legumbres, el pescado, los huevos, y sobre todo un alimento que sea un alimento como tal, no un procesado, que hoy en día es difícil ya ver un alimento en el supermercado. El 80% es todo procesado. Es decir, cuanto menos etiqueta lleve, mejor. Exactamente. Si no lleva etiqueta, mejor. Mejor. Como mucho las de la marca. ¿Qué te llamó la atención de esas cosas que hemos estado comentando? Yo decía lo del estrés, hacía actividad física, decía algo de... A mí lo que más me llama la atención, seguramente porque es lo que menos sabemos, es lo del estrés precisamente. Sí.
El estrés crónico, desde hace ya bastantes décadas, todo parece apuntar a que influye y perjudica la salud cardiovascular tanto como la diabetes o la hipertensión, por lo menos en peso, porque mucha más gente lo sufre, aunque su potencial sea menor en una persona, pero a nivel global nos fastidia tanto como factores de riesgo clásicos como la hipertensión o la diabetes. Y tiene mucho sentido porque al fin y al cabo el estrés es un estado de alerta que nos exprime nuestro metabolismo y aumenta hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que al fin y al cabo lo que hacen es pues aumentar el gasto o desgastar nuestro cuerpo y entre ellos nuestro sistema cardiovascular. Sabemos, bueno, hay muchísimos mecanismos, pero cuando hay un aumento de los niveles de estrés, pues aumenta la trombogenicidad o la trombosis de nuestras arterias, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la retención de sodio por los riñones, con lo cual aumenta la presión arterial también, aumenta la liberación de sustratos energéticos, porque en un momento de estrés tenemos que nutrirnos y no nos puede faltar nutrientes, entonces aumenta la liberación de glucosa y muchos de nuestros órganos se vuelven resistentes a la insulina en el momento en el que estamos estresados, también aumenta la liberación de nuestra sangre de colesterol. Todo esto en un momento agudo no pasa nada, pero con el tiempo pues implica pues más riesgo de sufrir hipertensión, diabetes, desórdenes del colesterol, y por eso precisamente tiene sentido que el estrés sí que aumente el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. A mí es el que más me llama la atención. Es lo que iba a comentar. Hombre, una cosa es que uno se come un determinado alimento procesado en un momento determinado o que tenga una situación de estrés porque sí, porque le sobreviene, porque en la vida nos lo encontramos, eso que ocurre puntual, y otra cosa es vivir en esa dinámica en la que parece que cada vez estamos más instalados, ¿no? De hecho, el estrés agudo nada apunta a que sea malo. No tenemos ningún dato que nos diga que sufrir estrés de vez en cuando es perjudicial. De hecho, podríamos pensar, o yo me atrevería a afirmar, que cualquier persona que pasa los 100 años ha sufrido muchos momentos de estrés agudo, pero probablemente muy pocas han sufrido estrés crónico durante muchos años a lo largo de su vida, ¿no? Y ese es el problema de la vida actual, que nos predispone a estar estresados, porque nuestros estresores han pasado de ser temporales a ser pues perennes y a preocuparnos hasta incluso por la noche, ¿no? Eso en un estado salvaje que no existía, la verdad. Yo como que para que nos entienda la gente de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que se puede morir uno de un susto? Dice, lleva un susto de muerte. Sí, una impresión de este tipo te puede causar una alteración y te mueres. ¿Por qué? Porque se elevan mucho una serie de hormonas en nuestro organismo, como son las catecolaminas, y como es el cortisol, que te predispone a un estado de alerta. Luego el estrés crónico, que es lo que estaban comentando, es vivir asustado permanentemente. Claro. Si usted quiere vivir asustado permanentemente, métase en una situación que le condicione ese estrés crónico. ¿Y cuáles son esas situaciones? Pues vienen de las relaciones de pareja, es decir, cuando su matrimonio se convierte en un infierno, cada vez que va a casa es un infierno. Relaciones laborales, si te llevan mal en el trabajo, pues cada vez que vas a trabajar, pues es otro infierno. Situaciones económicas, si vives arruinado y te comen las deudas por todas partes, pues vives también en una situación. Entonces, estas situaciones son las que desencadenan crónicamente un estado latente de actividad, de hiperactividad, con catecolamina y con cortisol y demás, que te van minando la salud. Yo te preguntaba, Pilar, por alimentación. Para una persona sana estamos hablando en cualquier caso. Luego hablaremos de personas que tienen problemas ya de salud y que hay que ajustar esa alimentación. Pero una persona sana tiene que tener determinados hábitos, le podemos dar determinadas Yo creo conductas. que no es muy difícil en la región en la que vivimos tener una dieta equilibrada sin que nos cause estrés, porque luego también hay mucha gente que tiene mucho estrés por seguir un patrón y una conducta muy rígida con la alimentación. Yo creo que no es nada complicado, es decir, al final, alimentos que tenemos un acceso fácil, hacer ejercicio físico, mantener la ingesta de proteína, hidratos de carbono en forma de legumbres y de pescado, carne, la ternera, tomarla con moderación y hacer ejercicio físico. Yo creo que al final tener equilibrio en todas las acciones que haces en tu vida
yo creo que es bueno, pues lo recomendable. Hemos salido, fíjate, hemos salido a la calle, no tiene mucho valor científico, pero bueno, sí que es una pequeñita encuesta que hemos hecho entre personas, sobre todo lo he hecho con toda la intención, personas mayores, preguntándoles si saben lo que es la dieta mediterránea y también si creen que en estos momentos, en la actualidad, porque claro, si le preguntas, ¿usted toma alimentación sana?, seguramente la mayoría nos dirían que sí. Entonces, lo que creen que puede ocurrir en la calle, en la gente, entre los demás, vamos a preguntarles, les hemos preguntado, vamos a escuchar lo que nos dicen. Sí, hombre, yo entiendo que la dieta mediterránea, al final hablamos de un compendio de cosas que nosotros tenemos cerca, ¿no? Hablamos del aceite de oliva, hablamos de hortalizas, de verduras, y al final todo eso es bueno. Y nosotros tenemos la suerte de tener casi todo. La dieta mediterránea es muy amplia, hay mucha variedad, sobre todo muchos cereales, arroz, habichuelas, verduras de aquí, o sea, no sé, fruta también hay mucha. Pues la dieta mediterránea siempre han dicho que la alimentación nuestra precisamente, ¿no? De legumbres, de verduras, y aquí en Murcia pues siempre hemos tenido esa dieta, ¿no? Vamos, por lo menos nuestros abuelos y nuestras madres eran las que más utilizaban. Ahora parece que se hace un poco todo más procesado. Basada en pues comer frutas, verduras, carne, pescado, usar el aceite de oliva. Yo creo que hasta ahora hemos tirado mucho de cocina precocinada, aunque creo que está habiendo un cambio de tendencia, porque cada vez más estamos intentando tener una vida más saludable. Creo que estamos siendo cada vez más sedentarios y están surgiendo un mogollón de enfermedades, y yo creo que quizá ahora va a haber un cambio de tendencia y vamos a empezar a tomar cocina más saludable. Ahora mismo la gente, yo creo que más de precocinado o que te lo lleven a casa, porque hombre, es más fácil, más rápido, la gente no tiene tiempo y lo primero que haya pues lo cogen y ya está. Pues yo creo que sí, que ahora se tira más de productos más precocinados, creo, pero vamos, es que la gente joven no tiene mucho tiempo de cocinar, entonces pues pienso que así. Sí, suelen ser más bien platos precocinados. En mi caso, yo compartimos piso 3 chicas y cocinamos poco, la verdad. Solemos tirar o de globos o si compramos comida casera, pero para llevar, que no lo hacemos nosotros. Pues suele ser por falta de tiempo, pero también al final pues te acostumbras. La cosa va por ahí, Pilar. Esto es, yo lo que veo en la consulta, aún en la gente que pretende cuidarse, es que el ritmo de vida que llevamos no nos permite, como hacíamos, es decir, ahora las familias no se sientan en la mesa a comer a mediodía. Eso hace que hay gente que come todos los días lo mismo, sí, come todos los días a lo mejor saludable, pero claro, el hacer una dieta muy repetitiva, es decir, todos los días como pechuga con algo de verdura, siempre la misma verdura, y siempre, o sea, cuando se vuelve muy rutinario, eso también hace romper el equilibrio del balance y de los nutrientes que necesitamos. Es decir, si yo como brócoli hasta que se me acaba el brócoli, ¿por qué? Porque ahora no se come en familia, entonces antes se hacía hoy una cosa, mañana se hacía otra, pasado otra, pero ahora la gente cocina, va y tiene media hora para comer, se hace siempre lo mismo, de forma rutinaria, tira de cosas rápidas y hace que se desequilibre la dieta, evidentemente. Entonces no se comen legumbres, no se comen guisos, si se comen, la gente que lo intenta lo hace de otra forma que tradicionalmente, es decir, yo tengo miedo a que se pierdan los guisos tradicionales de la región o de... porque, o sea, yo pregunto en la consulta y la gente ya de 40 no sabe hacer un arroz con habichuelas, no sabe, es que no sabe. Y eso a mí me preocupa, porque yo creo que hay cosas que no, además de lo que aporta el comer en familia, es decir, es un momento de reunión, es un momento en el que compartes con tu familia momentos del día, y eso se ha perdido porque además, y yo hablo por mí, es decir, el momento del mediodía está cubierto con cosas, con reuniones, con no sé qué, con trabajo aquí, trabajo allí, y entonces te hace que esa educación tú ya no la estás dando a tus hijos en tu familia. Tu hijo ya no está comiendo el arroz con habichuelas que me hacía a mí mi abuela, o no un cocido,
eso se ha perdido y cada vez más. Y si lo comen, van a la casa de comidas o que probablemente haya sitios donde cocinen muy bien, pero no es lo mismo comer de casa, que uno sabe lo que pone en la olla, que en un restaurante o coger comida para llevar. Yo me cojo precisamente a lo que acabas de decir, para ti, Pepe, o para ti, los dos seguramente. Estamos hablando de personas que tienen problemas de salud cardiovascular a ciertas edades, pero incluso a las jóvenes también. Esos tipos de hábitos cada vez más jóvenes, yo no sé si en pediatría estáis viendo tú o con algún compañero, veis ya casos de decir, oye, el colesterol o las arterias, esto no lleva buen camino. ¿Eso se detecta ya? Diabéticos con 20 años... y diabetes tipo 2, no tipo 1, y hipertensos con 30, eso es cada vez más frecuente, ¿eh? Es una cosa tremenda y realmente, por mucha conspiración que haya por ahí, lo único que sí que tenemos muy claro es que nuestros hábitos son cada vez menores desde bien pequeños, es tremendo. O sea, a mí me parece flagrante la educación que hemos dado a la gente en crecimiento, es decir, a los niños, que es los que más ultraprocesados han tomado. Sí. Es que parece que como son niños y tienen que crecer, nada les hace mal, sí. Pero realmente sí que estamos desgastando su páncreas, encima además cada vez se hace menos ejercicio, con lo cual tienen menos almacenes de glucógeno en el cuerpo, no están habituados, son resistentes a la insulina, y es tremendo. No sé, sí que es muy preocupante. Mira, en un estudio que se hizo recientemente aquí en Molina del Segura, y participó aquí esta universidad, que se analizaron a chicos de 10, 11 años de los colegios, se encontró hígado graso no alcohólico en más del 30% de los niños obesos, niños de 10 y 11 años, y aumento del grosor íntima media de la carótida en otro porcentaje similar. Se les puso un programa de ejercicio físico adicional a los que quisieron y lo realizaron, reforzando las horas de ejercicio físico en el colegio a estos niños, y se evaluó al cabo de un año la evolución y se vio cómo regresaban en un porcentaje muy significativo la grasa depositada en el hígado, que es un antecesor de la degeneración cirrótica del hígado, el hígado graso no alcohólico, cómo bajaba y cómo bajaba también el espesor íntima media. Luego, el llevar un estilo de vida saludable en la infancia es fundamental. Y aquí nos estamos olvidando de lo que yo siempre lanzo, mi lanza en defensa del eslabón perdido. ¿Cuál es? Los maestros. Porque la adquisición de buenos hábitos alimenticios se tiene en la familia y en la escuela. Y el maestro tiene una labor de transmisión de valores muy importante. Yo me acuerdo de don Antonio, que me daba clase cuando tenía 8 años, y ya tengo unos cuantos. Y me acuerdo de don Antonio, y me acuerdo de don Francisco, y me acuerdo de los hermanos maristas que me educaron cuando era pequeño. Claro que me acuerdo, y me transmitieron unos valores, y esos valores son muy importantes, y eso en la escuela. No olvidemos que el maestro tiene que tener un papel muy importante en esto, y nunca hablamos de ello. Creo que es muy importante en la escuela y en la familia el transmitir esos valores. Pilar, cosas concretas que siempre son muy debatibles: el azúcar, la sal, el café, un poquito de alcohol, la sacarina, todo ese tipo de cosas. Siempre hay unos debates enormes. ¿Tú qué opinas? A ver, mira, yo tengo, entre el azúcar y la sacarina, hubo hace 20 años que la gente pues le dio por tomar sacarina, y eso creó un problema porque la gente se acostumbró. Es decir, la sacarina tiene un potencial edulcorante pues como 10 veces mayor al azúcar. Es decir, que yo con una gota de sacarina necesito, para tener el equivalente en dulzor, 3 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se empezó a demonizar la sacarina, por ejemplo, pues la gente empezó a tomar azúcar, y cuando se dio cuenta que tenía que poner 3 cucharadas de azúcar, ¿qué ocurre? Que yo creo que al final es como todo, es reeducar. Es decir, tú puedes educar a tu sistema organoléptico para que al final un café con leche te guste sin azúcar.
Es acostumbrarte. De hecho, yo era a los 16 años que tomaba sacarina y le ponía 3 sacarinas al café con leche y ahora lo tomo sin nada y no puedo soportar cuando me cae una gota de azúcar. Es acostumbrar a todo. Es decir, yo creo que al final tenemos que acostumbrarnos a entender el sabor de los alimentos y entender el sabor del alimento como viene, es decir, un tomate como viene, y todo esto ha tenido mucha culpa la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque los alimentos son especialmente salados, especialmente dulces, y al final esto es como todo: si tú te entrenas a comer salado, te encanta lo salado; si te entrenas a comer lo dulce, pero si dejas de hacerlo durante un tiempo y tomas los alimentos en su estado más o menos original, te gustan. Es decir, un fruto seco sin sal está buenísimo y no necesita sal. Si te acostumbras, llega un momento en el que tu cerebro te dice que eso tiene demasiada sal, aunque tenga poca, o azúcar o sacarina. ¿Pero crees que es mala la sacarina o qué es lo que pasa? A ver, yo creo que al final son productos de síntesis, con lo cual es un producto de síntesis que lo único que te está aportando es una señal al cerebro, porque ni siquiera responde a los estudios. Hay muchos estudios ahora en día que decían que, en la antigüedad decían que la sacarina tenía efectos cancerígenos cuando se calentaba, estaban calientes, y hoy en día yo he llegado ahora a leer hace poco un estudio que decía que la sacarina ahora es inocua y no hace nada, Pero aún así a mí me parece que no tiene ningún sentido añadirle un químico cuando tú puedes llegar a disfrutar de un café con leche sin nada, y es así. Y de hecho yo lo que hago muchas veces cuando los pacientes, incluso les digo, vale, pues empieza a reducir de forma gradual y todo el mundo llega a tomarlo sin azúcar. Porque ¿Qué opinas de la carne como nutricionista, así de manera global? A ver, yo, como os decía, no demonizo nada y yo soy omnívora y como de todo, pero yo creo que comiendo, es decir, hoy en día es verdad que la carne, pues ya sabemos que está muy manipulada, Entonces, muy manipulada en el sentido de que... manipulas al animal. Quiero decir, claro, es decir, un pollo que crece en el periodo de crecimiento de un pollo son 15 días, que no puede ser igual que un pollo que crece en 6 meses, que hace poco me regaló una paciente, y tienes que hervirlo, y eso es que es como si estuvieras comiendo otro animal. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es comprar productos de calidad, y yo cada vez soy más de encontrar la pequeña producción en todo, en todo la carne. Es verdad que evidentemente el tema económico es otro, porque es carísimo comprar un filete de pechuga orgánica, pero orgánica de verdad, puede costar como el triple. Entonces, pues ahí también, es decir, no todo el mundo se puede permitir comer proteína, el pollo a 30 euros el kilo. Entonces, pero sí que, y ahora de hecho hay la ternera, por ejemplo, si tú comes una buena ternera, claro, es como decir, todo es muy relativo, pero yo creo que sabiendo de dónde viene y la procedencia, puedes encontrar productos que tienen un gran valor nutricional. Que desde el punto de vista cardiovascular, cuanto más estudios leo, más me convenzo que todo esto de la densidad nutricional, de la proteína completa, al final no se sostiene, macho. Al final los que menos se mueren son los vegetarianos y los que hacen dieta mediterránea, que incluía un 10% de carne. Yo también creo que a eso... La dieta mediterránea es una dieta vegetariana, básicamente. Pero yo creo que a eso va asociado que el estilo de vida de un vegetariano es muy marcado, es decir, tiene un estilo de vida muy estricto. Y el del resto de la población, hay gente que, bueno, pues está, es decir, al final, casi todos los veganos que conozco son muy estrictos en su
sus hábitos, o estrictos o muy persuasivos con sus hábitos de vida. Y el resto de la población no. Entonces ahí los estudios quedan un poco descompensados. Sí, pero estoy de acuerdo que la mayoría de observacionales te lo compro, pero luego en estudios de intervención, que en nutrición son pocos y pequeños, el más grande el Predimed, que sí que demostró dieta mediterránea, cuando quitan mucha carne, es que en semanas te disminuye la presión arterial, la resistencia a la insulina, disminuye la inflamación. Entonces parece que todo parece indicar que sí que el animal, en cierto modo, te sienta mal, y puede ser porque tiene más grasa saturada, porque tiene más colesterol. Al fin y al cabo son nutrientes que prácticamente están en los animales. Y yo ahora mismo estoy en ese punto en el que cuanto más estudio, más me voy convenciendo, y por eso, teniéndote a ti que tienes una visión más global y no solo cardiovascular, pues quería saber tu opinión. Yo creo que hay muchos más factores que influyen, y evidentemente los estudios deberían de tener en cuenta otros factores, que no solo sea eso, porque yo estoy segura de que evidentemente, por ejemplo, el riesgo de diabetes, ¿no? Es que un paciente, yo tengo cada día en la consulta pacientes que me llegan diabéticos tipo 2, pierden un 15% o un 10% del peso y se le quitan todas las enfermedades. Claro. Entonces, y durante ese tratamiento han hecho una dieta omnívora, es decir, pues un día a la semana o cada 15 días un filete de ternera, no siempre lo que abunda, pero sí que la variedad. Yo creo que el tener variedad, el que la dieta sea variada, hace mucho. Si tú haces una dieta variada, aunque comas carne, nunca, yo creo que te va a producir un efecto secundario grave, ¿entiendes? Sí, total. De cara al médico de familia, Pepe, ¿cuáles son los controles más habituales que una persona debería someterse, ¿no?, para ir cuidando esa salud? Pues a partir de la edad media de la vida, pues ya debería de hacerse alguna revisión analítica, aparte de un chequeo convencional, pero con una analítica estándar ya te detecta los parámetros que se pueden poner sobre la pista de si padeces o presentas algún factor de riesgo cardiovascular. Tomarte la presión arterial también en buenas condiciones es otro de las medidas que hay que hacer, y no hay que hacer unas medidas extraordinarias, están al alcance de cualquiera, simplemente una revisión rutinaria te detecta tu estado cardiovascular perfectamente. Pilar, por cierto, has hablado de cuando vas al supermercado y en tantos lácteos, también yo a veces me entretengo, cada vez están poniendo más de moda, yo tengo una, ¿no? No sé si tenéis alguna aplicación de estas para ver los componentes nutricionales de algunos alimentos, pues la pones, escaneas el código de barras y te sale, y te llama la atención, me llama la atención mucho que ciertos productos que en el empaquetado das la sensación de que son absolutamente sanos, integral, bajo en azúcar, no sé qué y tal, y tú, pues eso está muy bien, ¿no? Le pasas esto y de pronto te sale en rojo y de 0 a 10 te pone un 1. Sí. Es decir, ahí hay muchos elementos que se nos escapan a los ciudadanos, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, es impensable pensar que un pan tenga azúcares ocultos. Pues tiene, o sea, tú te vas al supermercado y compras el típico pan de molde, y eso es, o sea, es que además tiene grasa, que el pan no debe contener ningún tipo de grasa, azúcares ocultos, es decir, entonces es un engaño para el consumidor al final, porque el consumidor no está, y si tú pones a lo mejor en este vaso de un paquete, pues el vaso se estaría lleno de azúcar. Entonces, todo ese tipo de productos es que deberían estar prohibidos, porque no están haciendo ningún bien, y muchas veces la población los compra pensando que no le van a producir ningún efecto secundario ni ningún tipo de mal. Entonces eso, luego también es verdad que yo creo que muchas veces el problema que tienen estas aplicaciones, y esto no lo digo en este contexto, pero que categorizar un alimento como verde, amarillo, rojo,
Es muy complicado. Es muy complicado, ¿por qué? Porque, y de hecho sobre esto hay muchos debates abiertos, que también luego hay gente que lo ve en amarillo y ya no lo come, y a lo mejor es un alimento sano, lo único que a lo mejor pues tiene más contenido en aceite y evidentemente no lo tienes que comer todos los días, pero se podría comer. Entonces, es verdad que es un tema muy complicado, lo de categorizar un alimento como bueno o malo es complejo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos quedan nada más 5 minutos, pero a la vuelta lo que quiero precisamente es pediros algún consejo para que quien nos está viendo, además de las conclusiones generales que pueda sacar, que se lleve alguna idea muy específica. ¿Os parece? Volvemos ahora mismo. Pilar, no quiero acabar el programa sin preguntarte, yo decía al principio que tú eres experta en nutrición oncológica, ¿qué cuidados, qué especificidades tiene este caso y hasta qué punto son físicas y son psicológicas? A ver, yo creo que hablar de la nutrición oncológica es como hablar de la medicina general. Quiero decir, es muy... Al final, tener un cáncer en diferentes partes del organismo va a hacer que tenga unas consecuencias, ¿no? Pero sobre todo, yo diría que, y aquí lanzo un llamamiento a que todo aquel que tenga un cáncer, que tenga una intervención nutricional, que no en todos los hospitales se hace, porque es súper importante. Al final, la intervención nutricional a tiempo va a hacer que mejore los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, va a aumentar tu sistema inmune, y además, si trabajas con un profesional, vas a ver cuáles son tus síntomas, vas a ver tu tipo de tumor, vas a ver qué situaciones vas a vivir, y te va a ayudar a recuperar la energía, a evitar paradas en los tratamientos, que eso es la mayoría, en mi hospital, la mayoría de pacientes cuando llevan varios ciclos tienen una parada en el tratamiento porque están desnutridos, deshidratados, y todo esto no se interviene. No se interviene y no se prevé, y esto es muy importante, porque si lo hiciéramos, el paciente necesita el tratamiento cuanto antes, no esperar un mes a que el paciente esté recuperado y entonces poner el tratamiento. Es decir, al final los ciclos son cuando son y deberían cumplirse, y muchas veces no se hacen porque el paciente ha sufrido. En cuanto al tipo de alimentación, evidentemente yo creo que hay que personalizar. En el tratamiento oncológico hay que personalizar lo máximo posible la intervención, porque son pacientes que tienen un estrés emocional increíble, tienen, es decir, su vida pende muchas veces de un hilo, y hay que ser muy cauto también con las indicaciones que se dan. Entonces, yo lo que sí que remarco es que todos los pacientes deberían tener al menos una evaluación, para posteriormente intervenir durante el proceso y poder mejorar. Y siempre va a ser beneficioso, siempre. ¿Qué opinas de la dieta baja en carbohidratos? Que se habla mucho en redes sociales, sobre todo, que en algunos tipos de cáncer parece que ha demostrado algo. ¿Eso es cierto? Sí, parece ser. A ver, yo evidentemente hay en determinadas... Son estudios, hay muy pocos. Por ejemplo, se ha visto en pacientes con cáncer de páncreas, que una dieta baja en carbohidratos parece ser que es beneficiosa, sobre todo en el tratamiento con neoadyuvancia, pero es verdad que muchas veces la práctica clínica es muy complicada. Es muy complicada porque la realidad es que tienes pacientes desnutridos, caquéticos, entonces tienes que, y luego es todo, es decir, al final el ambiente sociofamiliar, cultural hace muchísimo. Es decir, tienes pacientes, yo trabajo en un hospital en el que la población es muy volante, pacientes que están solos y que yo podría
hacer la intervención ideal, pautar un menú ideal, variado, pero no puedo. Entonces, lo importante, yo siempre digo que con las herramientas que tengo y con el paciente que tengo enfrente, poder mejorarlo. Evidentemente, los estudios y yo estoy segura de que la alimentación aporta un valor increíble durante el tratamiento y mejora y evita, al final, yo creo que deberíamos ir en todas las enfermedades a nivel cardiovascular igual, con un enfoque que fuese mucho más multidisciplinar, trabajar desde el ejercicio físico. El ejercicio físico es otra cosa que, por ejemplo, en pacientes con cáncer, todas las mamas con linfedema antes les decían quédate en tu casa y no te muevas, y tienen toda la vida, y ahora esa gente hace una rehabilitación, hace vida normal, hay ejercicios específicos para ellos. Entonces yo lanzaría a la población general que no tengan miedo de acudir a un especialista en nutrición, a un especialista en ejercicio físico para completar todo el tratamiento. La verdad es que la parte de actividad física no la hemos abordado hoy. Hace pocas semanas hacíamos un programa donde hablábamos de manera mucho más específica de ello con expertos en actividad física. ¿Por qué eres cardiólogo? ¿Engancha? Engancha mucho. O sea, yo en realidad estaba entre dos, entre cardio o trauma, y me pareció que la cardio tiene tanta diversidad que dije, aquí me lo voy a pasar bien. Y luego que es un órgano que es evidente que nos preocupa, que es la principal causa de muerte, tenemos mucho camino, hay una investigación tremenda en la salud cardíaca y cardiovascular, y luego que tiene una parte manual que para mí era muy atractiva. De hecho, me dedico al final al intervencionismo, que es todo pues con las manos, ¿no? Y es esa precisión, o es como, parece una tontería, pero es como, no sé, jugar un videojuego o algo que siempre me ha gustado, las manualidades. Y de hecho disfruto muchísimo interviniendo, y eso es lo que me llamó la atención. ¿Hay colaboración entre los cardiólogos? ¿Hay puestas en común entre los profesionales? Diariamente. O sea, ¿te refieres en un hospital o a nivel internacional? A nivel de varios hospitales y demás. Nacional e internacional. Yo creo que es de las especialidades que más congresos tenemos, ¿sí?, puestas en común. Las guías clínicas de cardiología yo creo que son las más que frecuentemente se actualizan. Los paneles de expertos es algo tremendo. Yo creo que es donde más puestas en común hay, y además todos nos guiamos por guías internacionales, por consensos internacionales que intentan, bueno, pues nutrirse de la evidencia, y lo que no es evidencia se dice esto lo decimos pero porque nos parece lo mejor, y es lo que guía nuestra manera de valorar, diagnosticar y tratar a los pacientes. Sí, sin duda. ¿Consenso también con tu padre o no necesariamente? Pues, sí, es un máquina. Sí. Es verdad, está actualizadísimo, pocas veces hemos chocado, yo creo que nunca, nunca, ¿verdad? Bueno. No, cosas de tratamiento y tal, nunca. No. En prevención sí, pero porque él vino en una época que se decía que el vino era bueno y todas esas cosas, pero nada más. Muy bien, vamos a terminar y os voy a pedir precisamente un pequeño consejo, algo que pueda aportar con que la gente pueda quedarse con ese consejo, con esa indicación. Pilar, dinos uno, algo para el público en general, estoy hablando, no por una persona que tenga alguna enfermedad ya concreta, que eso pues habría que ver, imagino, de qué problema se trata, el especialista o el médico que lo aborde, pero para el público en general, algún consejo. Yo creo que, bueno, sobre todo ser consciente de lo que uno hace cada día, organizar un poco, un consejo práctico, organizar un poco la semana igual que organizamos el resto, en términos de hábitos dietéticos, es decir, intentar que al menos el 80% de nuestras elecciones que cumplamos con lo que hemos hablado hoy, y sobre todo buscar un hueco, un momento para hacer ejercicio físico, que yo creo que bueno, que no tiene por qué ser exigente. Que no tiene por qué, actividad física, que no sea, es decir, a mí la gente me dice, yo no paro en todo el día, digo, ni yo tampoco, pero eso no es actividad física. Hay que hacer ejercicio de forma concienzuda. Pepe. Bueno, pues de los pilares que sostienen el estilo de vida, aquí se han remarcado dos muy importantes, que es la alimentación saludable,
La dieta mediterránea creo que se erige como el baluarte más importante de este tipo de alimentación, el seguimiento que desgraciadamente no es el que debiera ser en nuestro medio, el ejercicio físico el segundo pilar, y evitar las conductas adictivas al tabaco sería el tercer pilar. Esos son, ya tenemos ahí ganado el 80%. Luego está el estrés, el ocio, la interacción con el medio ambiente. Con los amigos y la familia. Efectivamente, que es muy importante, las horas de sueño, la actividad sexual y la contaminación. Y ya tenemos ahí el esquema de, digamos, los 6-8 pilares que sostienen el estilo de vida. Pero lo fundamental es la alimentación, que es el que más peso tiene, y el ejercicio físico, que son los más importantes. Y yo aquí en este programa he resaltado, y quisiera acabar con esto, que la adquisición de esos buenos hábitos, transmitirlo a los más jóvenes desde la infancia y la adolescencia, es fundamental. Por eso he reivindicado la dignidad y el valor que tiene la figura del magíster, del maestro, en la transmisión de estos valores fuera también de la familia. La familia y el maestro en la infancia son muy importantes para que estos niños en el futuro lleven una vida mucho más saludable. Porque todos, y termino, queremos morirnos lo más sano posible, pero lo más tarde posible. Eso sería ya que has hablado de los maestros, no, ya sé que no tiene nada que ver con ellos, pero cada vez se hace menos actividad física, en los colegios cada vez hay menos horas de actividad física, pero es que además como jugar en la calle a la pelota o correr es más complicado por el tema de los coches. Yo siempre digo que no acabo de entender por qué los colegios están cerrados y las pistas vacías, y si algún chaval quiere tiene que saltarse la valla y ponerse ahí a jugar con el río. Sé que tiene que haber una persona, las responsabilidades, pero seguramente merece la pena que se pueda poner solución a ese asunto, porque están ahí esas instalaciones y que son espacios abiertos y además con seguridad. Públicos, además, no solamente los niños, públicos, sino los padres pueden ir con sus hijos los domingos y los fines de semana allí a practicar ejercicio físico, ¿no? Sin duda, sin duda. Pepe, un consejo, una recomendación. Pues yo creo que hemos hablado un poco de ejercicio físico, sí, con lo importante que es. Sí. Yo creo que, mi padre lo ha dicho todo muy bien, ha recapitulado los grandes pilares de la salud, pero yo creo que tenemos que poner en valor el ejercicio físico porque es que es fundamental. Tenemos que movernos más, sobre todo estar activos, y luego hacer ejercicio tanto aeróbico como ejercicio de fuerza, que no hemos hablado nada, y eso es fundamental. En la prevención del cáncer es brutal, porque el músculo es un órgano que libera hormonas beneficiosas que mantienen nuestro sistema metabólico, nuestro metabolismo en pleno funcionamiento, y si estamos atrofiados, si tenemos poco músculo y encima ese músculo que tenemos es poco funcional, está lleno de grasa, al final no estamos aprovechando las ventajas que tiene el tener un músculo fuerte, ¿no? Parece que hacer ejercicio de fuerza no vale para nada, que es algo estético, pero nada más lejos de la realidad. Sobre todo esto es importante según nos hacemos mayores, así que hay que hacer ejercicio de fuerza, que no significa apuntarse a un gimnasio, aunque creo que es la mejor manera y la más segura, eso también es verdad. Pero que se puede hacer ejercicio de fuerza en casa, se puede hacer en los parques, se puede apuntarse cualquier persona a clases de pilates y cosas así, y ya estás haciendo mucho más que en tu sofá. De hecho, hasta hace unos años se decía que las personas mayores solamente deberían hacer aeróbico, pues porque la fuerza podía facilitar la fractura de huesos y demás, y ahora es todo lo contrario, precisamente el fortalecimiento de los músculos lo que favorece es... Hay una cosa que se dice poco, y es que de verdad el gimnasio es el deporte, o sea, hacer una rutina de gimnasio es lo más seguro que existe. O sea, las lesiones en el gimnasio son rarísimas. Puedes tener articulares, me duele, me he pasado, pero si tú haces ejercicio de fuerza con cabeza y bien guiado, es rarísimo, es rarísima una fractura, un E15, una tendinitis haciendo una rutina de gimnasio, y es frecuentísimo haciendo cosas que nos parecen mucho más saludables, como jugar al fútbol, al tenis o al pádel. O sea, y yo sí que pongo en valor todo eso, a mí me gusta mucho, yo me he venido con la mochila, según salgamos me voy a echar un rato, o sea que imagínate. Doctora Avellán, muchísimas gracias por la doble cosa que yo decía al principio, por esa labor profesional terapéutica, pero también por la divulgación, que es fantástica, sin duda buena la que estás haciendo. Te doy enhorabuena por ello. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias también a Pilar por haber hecho este hueco y haber estado aquí esta noche dando consejos a los ciudadanos. Y a Pepe, además, yo creo que eso lo dije en privado, y si no se lo digo, pero lo quiero decir en público ahora,
darte las gracias por haber venido aquí esta noche y la enhorabuena también porque tuviste un detalle fantástico con un amigo común que se nos fue, nuestro muy buen amigo y admirado Juan Madrid. Organizaste un homenaje que fue francamente bonito y quería decirlo aquí públicamente y si cabe, pues recuerdo a él, dedicamos este programa también de divulgación en salud. Así es. Muchísimas gracias. Volveremos el jueves próximo con todos ustedes, Dios mediante. Muy buenas noches. Hasta entonces.